Buenas tardes, bueno, mañanas o noches, depende de dónde nos estéis escuchando y a qué hora. Hoy estoy aquí con David Ayalón, que es un emprendedor, cofundador y CEO de Innuba y Mindset, socio en Social Noise y Good. Luego también participa del consejo de otras startups, es docente en distintas universidades, speaker en eventos internacionales, coautor del libro de Upgrade, que me empecé a leer en Semana Santa, aprovechando el tiempo, y es podcaster en Heavy Mental, que también he estado escuchando alguno de los episodios. Y nada, bienvenido, David. Nada, muchas gracias. Un placer estar por aquí. Nada, un placer tenerte. No sé si me he dejado alguna de las cosas, como te comentaba, pero Es que yo siempre digo que tengo hiperactividad empresarial y que tengo también, no sé, tengo como un clic mental que cada X años salta, tengo un pilotillo ahí y que me hace emprender de nuevo, cambiar. Entonces, he conjugado siempre muchas cosas en paralelo y he cambiado mucho. Entonces, bueno, lo importante ahora es Innuba, que es mi proyecto ahora troncal, y luego, bueno, otros emprendimientos como Mindset, como Social Noise, que también lo comentaste, que ahora se llama Darwin y Verne, y Good. Y luego sí que he participado, pero bueno, más como mentor y al ser mentor en un estado tan previo de diferentes compañías, pues entrados como socio en muchas pequeñas startups, como unas 10. O sea que hay mucho proyecto muy pequeñito, pero bueno, lo troncal, digamos, está ahí. Está ahí. joder, sí, la verdad es que estaba leyendo un poco para hacer la introducción y no sé, tu agenda debe dar miedo. Mi agenda da pereza. A mí mismo me da pereza. Yo cuando la veo digo, pero ya más todos los años me pongo ahí como un propósito anual de decir, voy a hacer menos cosas. Ahora me estoy leyendo al autor de La Sociedad del Cansancio y de Vida Contemplativa, que de alguna forma apela un poco a eso de no todo puede ser productividad y cómo de alguna forma los ratos de, entre comillas, aburrimiento son pequeños tesoros, ¿no? Que te ayudan como a sentar ideas, a salir otras cosas nuevas, de alguna forma. Y estoy un poco aplicándome eso, pero no lo consigo, tío. Hay que desaprender tantas cosas antes que es que la tentación es seguir produciendo. Sí, sí. Sí, además es que, bueno, leyendo el libro de Upgrade, que es un poco lo que comentas que te pasa, ¿no? Que cada ciertos años te salta ¿no? La notificación esta de tienes que actualizar el sistema Tal cual. y te buscas ahí proyectos nuevos. Pues cuando lo estaba leyendo, me parecía interesante que vas un poco en contra de lo que la sociedad nos empuja, sobre todo desde pequeños, que es a especializarte y encajonarte, ¿no? Pero tú que eres médico, tú eres tal, o sea, bueno, justo médico sí que te tienes que especializar más, pero te dedicas más al marketing, te dedicas más a tal. Y me parece interesante luego en ese aspecto, al final una parte muy importante de la sociedad es cómo venderte, ¿no? Y si no Ujú. estás especializado, parece que o vendes humo o no haces de nada al final. O sea, ahí cómo orientas a la gente para que se aprenda a vender como generalistas en vez de especialistas. Pues mira, en el libro es muy buena pregunta. Claro, yo llevo con esta matraca bueno, los neogeneralistas, que ahora definiremos un poco lo que son, ¿no? En su momento, en el 2012, que ya llovió, ya uno empieza a peinar canas, vivimos ahí una época muy bonita, yo creo que en el mundo del marketing. Yo no vengo del mundo del marketing, mi background es ingeniero, yo vengo del mundo de la tecnología, pero coemprendí con diferentes personas una agencia de marketing digital, ¿no? Y era el boom de las redes sociales y de alguna forma era un momento donde se empezaron a hibridar muchas disciplinas. Yo que venía del mundo de la tecnología, de repente monto una agencia de marketing y empiezo a bueno, rodearme de planners estratégicos, directores de cuentas, creativos publicitarios, pero que de alguna forma tenían que entender las posibilidades tecnológicas para desarrollar campañas, porque esto ya no era no sé, no era un cartel, no era un MUPI en la calle, sino era aplicaciones. Había que desarrollar webs, aplicaciones, y además aplicaciones dentro de redes sociales y demás, integrarse con datos que se podían utilizar de una manera creativa. Entonces ahí sacamos el concepto de tecnocreativos, que era básicamente bueno, una hibridación, un perfil híbrido entre o perfiles creativos que tenían conocimientos tecnológicos o perfiles más tecnólogos, ¿no? Que tenían una mentalidad un poco más abierta, vinculada con la creatividad, con la parte estratégica, ¿no? Y claro, ahí empezamos a hablar mucho de que hace falta un grado de expertise, es decir,
los generalistas son los que no tienen casi profundidad, ¿no? Y los hiperespecialistas son los que tienen mucha profundidad pero poca transversalidad, o que tienen una profundidad muy grande en un ámbito y tienen muy poquita profundidad en múltiples ámbitos que pueden además estar relacionados, ¿no? Entonces ahí decimos, vale, ahí comentamos, oye, necesitamos perfiles especializados. Quizá no con un grado de expertise muy grande, pero lo suficiente como para tener criterios, tener capacidad de toma de decisiones, capacidad de liderar equipos, capacidad de conocer cuáles son bueno, las capacidades o límites o barreras de diferentes competencias, pero que tuviesen transversalidad, es decir, que tuviesen capacidad de aplicar ese conocimiento profundo, aunque no sea súper profundo, en múltiples ámbitos y luego empezar a desarrollar, bueno, áreas de conocimiento anexas que estén menos que desarrollada que la troncal, pero que a lo mejor con el tiempo se convierten en áreas de expertise. Y eso pasaba. De hecho, yo mismo he cambiado de industria varias veces, ¿no? Yo, sin venir del mundo de marketing, claro, después de 6 7 años, yo me consideré como un experto. De hecho, yo di muchas charlas de marketing, aunque no Claro. venía de allí, ¿no? Mm. Y luego en la siguiente iteración me metí mucho en temas de diseño de producto digital. Diseño de servicios, ya te metes más en la parte de procesos y conseguí, bueno, pues cierto también nivel de expertise, ¿no? Luego metí en temas de inversión. Claro, mundo startup, de producto digital, ya pasas a... Y claro, cuando ya llevas X años, dices, ostras, es que tengo como diferentes áreas de conocimiento, aunque mi área troncal siempre diré que es la tecnología. Digamos que mi forma de pensar es muy ingenieril y por mucho que haya abierto mi mente, sigue siendo así, ¿no? Entonces, llega al punto de definir los neogeneralistas, ¿no? Generalistas no tienen área de especialidad, especialistas tienen un área de especialidad, más muy profunda si eres hiperespecialista. Los neogeneralistas están entre medias, como que de alguna forma tienen un área con cierta profundidad y son como novatos en múltiples áreas. Pero eso de ser novato en un área, a lo mejor poco a poco se convierte en un área de expertise. Pero de alguna forma estás constantemente aprendiendo cosas nuevas de otras áreas que podrían convertirse en áreas de expertise. Y sobre todo, la capacidad del neogeneralista es de hibridar. Es decir, ahora me encanta ver, por ejemplo, carreras de medicina con tecnología, ¿no? Y tienes biotecnología. Con abogacía, con especialidad en inteligencia artificial. O sea, ese tipo de cosas, porque creo que, y como tú bien has dicho, el mundo ha estado muy dividido en cajitas que Mm. están totalmente conectadas, pero por algún motivo las desconectábamos, ¿no? Sí, es lo típico de que en las empresas cada departamento como rema por su, por su propio lado y hay enfrentamientos cuando deberían ir todos en teoría a una. Claro. Eh, a ver, yo creo que también lo que comentas, o sea, está todo muy impulsado por la tecnología, ¿no? Que la tecnología al final, yo al- en mi día a día, que hago también bastantes cosas diferentes, si no fuese por la tecnología no sería capaz, porque, bueno, ahora puedo ser bueno, iba a decir diseñador, no, pero puedo hacer alguna cosa que otra con IA, con el o sea, al final te vas entendiendo un poco gracias a la tecnología. O sea, antes esto sí que era, me parece impensable, vamos. Claro. Hombre, la tecnología lo que ha permitido es, digamos, bueno, ha permitido muchas cosas, pero concretamente a los humanos nos ha permitido como incrementar nuestras capacidades, ¿no? Como que ha mejorado nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestra fuerza, los tiempos de respuesta, nuestra visión. Es decir, al final como que nos da superpoderes, ¿no? Y concretamente la IA, y más concretamente la IA generativa, ¿no? Los últimos Mm, 2 años y pico, va a haber, digamos, como un crecimiento bastante exponencial en cuanto a esto, porque antes, bueno, tenías como grandes revoluciones industriales que aglutinaban en una era que duraba décadas, ¿no? O empezó durante décadas, luego cada vez menos, aglutinabas un conjunto de tecnologías como muy centrado en algo. Pero ahora mismo lo que está pasando es que las guías generativas ya no es algo que tiene que coger un equipo súper técnico para desarrollar una solución, sino que de repente ya lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Y de repente mm. dices, pues puedo ilustrar, puedo diseñar o ser productor de vídeos ¿no? O puedo de repente, no sé, tener la inspiración suficiente o las ciertas capacidades para escribir mejor o no sé, como que de alguna forma de repente aumenta tus capacidades, ¿no? Mm. Em, Ahí yo sí digo que hay un riesgo, ¿eh? Y hay un riesgo que cada vez veo más y mira que yo soy
soy optimista realista. O sea, yo pienso muy, pienso muy optimista en el futuro. Soy bastante optimista por defecto en el futuro, aunque, bueno, con una visión crítica. Y claro, lo que está pasando ahora es, mi miedo, mi gran miedo es que la IA no solamente, digamos que aumente nuestras capacidades, pero que de alguna forma deleguemos en la IA nuestras capacidades. No sé si me explico. Es decir, Ya. ahora mismo tenemos la capacidad cognitiva. Nosotros dominamos nuestra capacidad cognitiva, o eso esperamos, ¿no? Y a partir de ahí yo utilizo la IA como herramientas súper sofisticadas o que es más sofisticadas que te incrementan tus capacidades. Claro, lo peor que podemos hacer, y hay una delgada línea, es delegar nuestra cognición en la IA. Decir, bueno, pues esto ya se automatiza, yo pego un prompt, copio, pego, o ya incluso monto ahora se empieza a hablar de agentes inteligentes, ¿no? Que ya no te hacen una función, sino un recorrido de funciones. Mm. Claro, cosas tan absurdas como por ejemplo, pues Slack o Teams o alguna de estas herramientas que empieza, digamos, a poder enviar mensajes automatizados e inteligentes. Y de repente, pues ya dejas de hablar con un compañero de curro y empiezan a hablar dos IAs entre ellas autogestionando sus movidas, ¿no? Entonces, yo para todo lo que sea algo vamos a decir, rutinario, automatizable, está genial, pero cuando son capas de valor que delegas, es Mm. cuando digo, uff, la idiocracia puede estar cerca, ¿no? Ya, sí, es verdad que delegamos capacidades, pero, pero también dependencias. Al final los vamos haciendo cada vez más dependientes y hay días que es verdad que el chat GPT falla o va más lento o lo que sea. Bueno, incluso he llegado en el 4 de quemar el número de queries que puedes dar en cierto tiempo y te quedas un poco bloqueado y da miedo. Y ahora qué hago, ¿no? Es como... Sí, sí. Por ¿Y ejemplo, ahora cómo respondo a este email? es- claro, a ver, eso no puede... Quiero decirte que yo creo que ya hemos pasado de no saber cómo utilizar brújulas, incluso mapas físicos, que ya yo recuerdo utilizar un Ya. mapa físico, evidentemente, pero bueno, ya hay veces que dejamos de... Y ahora dependemos todo de Google Maps o Apple Maps o cualquiera de estas cosas, ¿no? Y de alguna forma, claro, vamos a tener más dependencia. Lo que tenemos que de alguna forma es ser conscientes qué cosas podemos delegar y qué cosas no. Es decir, si por el motivo que sea te falla tu Google Maps, pues hombre, un mínimo de orientación o pues deberías tener, ¿no? O ponemos mínimamente la capacidad de preguntar, que ahora empezamos a tener barreras de Ya. ni interactúo con nadie físico, ¿no? Tiene que ser una interfaz digital que, entonces, claro, llega un punto que te vuelves un poco un absurdez, ¿no? Lo que tú dices, pues bueno, antes podía contestar un correo y ahora de repente, como estoy acostumbrado a copiar, pegar y mejórame este correo, ¿no? Y de repente ya no sabes escribir un correo, ¿no? Eso llegamos a un Sí, a extremo. ver, ya hemos delegado también nuestra memoria en gran parte. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de casi ningún número de teléfono menos el de mis padres. O sea, es que no me sé ninguno más de memoria. O sea, eso ya lo hemos perdido. Bueno, pero mira, eso, fíjate, eso tiene sentido. Eso, yo doy una formación, yo me obsesioné mucho con el aprendizaje. Bueno, Ujú. aprendizaje, los procesos cognitivos de aprendizaje, memorización, todo esto, ¿no? Interiorización del conocimiento. Me hice hasta un máster en ciencias cognitivas, o sea, obseso absoluto de intentar conocer eso. Y pasa una cosa curiosa que es, a ver, cualquier conocimiento o cualquier, mejor dicho, pieza de información que vayas a hacer un uso, vamos a decir, transaccional, no tiene por qué ser memorizado. Es decir, yo el número de teléfono lo utilizo puntualmente para hacer una llamada. Como bien dices, algún número de teléfono te deberías saber. Porque si no tienes tu teléfono, pues, alguno tienes que saberlo. Pero bueno, que no tiene mucho sentido memorizar todos los números de teléfono, ¿no? Claro, porque no vas a generar nuevo conocimiento a partir de ahí. El riesgo está cuando realmente dejas de recordar cosas que necesitas recordar para asociar conceptos, generar nuevas cosas. Es decir, lo que no tienes en tu mente no lo has de alguna forma aprendido y para realmente generar algo nuevo tienes que haberlo aprendido. Si no, Mm. lo que haces son usos transaccionales de las cosas que al final no te llevan a ningún lado. Entonces, yo rompo una lanza a favor de la memorización, pero la memorización con sentido, sí. No, es verdad que, por ejemplo, es lo que comentabas con la IA generativa, que está muy bien para hacer ciertas estructuras, pero siempre hay que revisarlas o tener cierto conocimiento básico para saber si lo que te Claro, está diciendo es una chorrada o tiene sentido. Eso es verdad exacto. que sí que parece que va a seguir haciendo falta. En cuanto al aprendizaje y el conocimiento, el otro día estaba leyendo que
que nuestro cerebro como que no está preparado o no somos capaces de entender de verdad qué es el crecimiento exponencial, ¿no? Que es lo que estabas comentando, que la tecnología pues cada vez avanza más rápido, que bueno, hay un montón de... No sé si lo ponías también en tu libro, ¿no? Este tema Sí, de... Hmm. sí, en el segundo capítulo hacemos ahí una mención a la parte del crecimiento exponencial y también, sobre todo, decíamos que vivimos en la época más compleja de la historia. Esto yo lo digo mucho y siempre genera el típico revuelo, ¿no? De decir, bueno, cualquier generación dirá que vive en la época. Y es como, sí, eso puede ser, pero hay dos factores fundamentales que yo creo que definen que vivimos en la época más complicada de la historia, más compleja. El primero es el nivel de conectividad que tenemos, es decir, vivimos en la época más conectada, eso es indudable, es decir, antes las cosas que ocurrían al otro lado del charco pues tardaban X tiempo en llegar aquí, las tendencias, ¿no? Tú podías viajar a un sitio y decir, pues esto a lo mejor dentro de 4 años o 5 va a venir y entonces te adelantabas, ¿no? Y veías las tendencias y viajabas y tal. Bueno, esto ya hay algunos sitios que es interesante hacer viajes de prospección y tendencias, pero en general las cosas ocurren casi en tiempo real. ¿Por qué? Porque ya hay una mezcla muy grande, y hay una conectividad muy grande y luego hay una mezcla muy grande cultural, de acceso a la información, o sea, yo creo que eso está, ¿no? Y luego la otra cosa es que el número de invenciones consideradas, bueno, como cambios de paradigma, ¿no? Lo que si cogemos bueno, se dice mucho que el fuego no fue una invención, si fue un descubrimiento, pero bueno, si partimos del fuego, ¿no? Hasta ChatGPT y cogemos todas las invenciones que se han hecho que han marcado algún punto de inflexión, el volumen de invenciones que se hacen cada año se incrementa, además exponencialmente, ¿no? Entonces ahí hay dos factores que definen bastante bien que vivimos una época muy compleja y sobre todo que, bueno, nos cuesta mucho imaginar cómo será de alguna forma el futuro, porque nuestra mente es lineal en el sentido de que hacemos una proyección lineal, ¿no? Decimos, bueno, hace 5 años esto, pues dentro de 5 años. Entonces somos muy malos haciendo ese tipo de proyecciones. Hay un tipo que se llama Roy Amara que fundó una cosa que se llama el Institute for the Future en Palo Alto y fue como las primeras instituciones que hacían perspectiva estratégica y diseño de futuros. Y él decía, acuñó la ley de Amara, es como la ley de Moore, es una ley que no es una ley, pero bueno, se cumple muchas veces. Y lo que decía este hombre era que los seres humanos tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo, es decir, pensamos que todo de repente va a cambiar más rápido de lo que cambia y al final no cambia tanto en el corto plazo, pero tendemos a subestimarla en el largo. Es decir, cuando hacemos una proyección de el año que viene, todo el mundo va a tener ChatGPT y todo el mundo va a tener unas gafas de realidad virtual en su mesilla de noche y el blockchain y los NFTs va a cambiar. Y de repente no pasa todo tan rápido, pero si te dicen, oye, proyectate dentro de 15 años, ostras, seguramente nos proyectemos de una manera bastante más lineal cuando realmente va a haber grandes disrupciones que van a cambiarlo todo en ese plano temporal, ¿no? Ya, eso es muy cierto, porque vamos, yo he estado metido en el boom de los NFTs de... Estuve ahí metido y vamos, estoy totalmente de acuerdo, pero también te diré que creo que la gente ha cambiado un poco esa forma de pensar, espero, creo, quiero creer, mejor dicho, que la gente ha cambiado un poco esa forma de pensar después del COVID, ¿no? Porque fue algo que en muy poco tiempo tuvo un cambio tan brutal en la gente, en los planes de vida de todo el mundo, en su situación, todo tipo de situaciones, económica, familiar, tal, que al final, joder, yo lo tengo bastante en mente todavía, a ver, cuidado con los planes a medio largo plazo porque no sé qué puede pasar y más ahora que parece que estamos en un punto como muy inestable, ¿no? En general en el mundo. No sé qué Sí. opinas de eso. No, yo opino, o sea, primero, quiero pensar lo mismo que tú. De hecho, muchas veces he hecho el experimento mental de decir, bueno, llega un siguiente COVID el mes que viene. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cosas hemos hecho diferente, ¿no? ¿Qué cosas podríamos hacer Mm, diferente ahora en lo siguiente? A ver, muchas cosas lo haríamos de forma diferente, ¿no? Pero bueno, creo que hay una tendencia muy natural del ser humano a volver a su carril habitual, ¿no? De hecho, bueno, a la tropezar con la palabra misma piedra. totalmente, a volver otra vez, ¿no? De hecho, hay un término que vamos a utilizar por todos lados, que es como el término de la era en que vivimos, que es la resiliencia, ¿no?
Y a mí la resiliencia me da un poco por saco, pero por este motivo muy concreto, que es, y utilizo otro término, así como también para dar una contraposición, que es el de antifragilidad. Entonces, la resiliencia es muy curioso, pero la resiliencia es una propiedad que tienen los materiales para cambiar de forma cuando se les estresa, ¿no? Por ejemplo, los humanos somos muy resilientes en el sentido de que de repente llega el COVID y wow, nos adaptamos, cambiamos de forma, tal. Pero lo que tiene la resiliencia es que se adapta en los momentos de estrés para luego volver a su estado original, como sería un resorte. Entonces, claro, aquí volvemos otra vez, ¿no? Lo que deberíamos ser no son resilientes, antifrágil, ¿no? Antifrágil es básicamente lo contrario de frágil, ¿no? Frágil es algo, una propiedad que tienen los materiales, ¿no? Que tú sacudes, estresas y se rompen, cambian de estado, no vuelven a su estado original, simplemente cambian. Lo que pasa es que adquieren un estado de menor valor, por decirlo de una forma, ¿no? De menor robustez, ¿no? Se rompen, cambian. Antifrágil es cuando tú cambias de estado ante la adversidad, pero te vuelves más fuerte, como pueden ser los músculos, como pueden ser el sistema inmunitario, como pueden ser, ¿no? Entonces, me gustaría creer que ojalá estemos yendo a un punto de ser antifrágiles, ¿no? Pero tengo dudas y luego, evidentemente, estamos en un estado de inestabilidad muy grande, muy, muy grande a nivel, ya a nivel macro, ¿no? A nivel geopolítico, a nivel incluso geoestratégico, ya cualquier cosa que nos pilla un pelín lejos nos puede afectar, ¿no? A nivel logístico, a nivel de, no sé, a eventos, provisiones, productos. Yo creo que el COVID, fíjate, el COVID hay algo que sí que nos ha llevado a reflexionar mucho y es la dependencia que teníamos, ya no personas individuales, pero países completos, la dependencia que teníamos sobre ciertas materias primas o bueno, energías, ciertos, ciertas cosas muy básicas que de repente se nos cortan o tienen riesgo de cortarse y decimos, ostras, que nos quedamos totalmente fuera, ¿no? Entonces, creo que hay muchas decisiones estratégicas y más a nivel macro, que se han empezado a tomar después del COVID para tener menor dependencia y más autonomía, ¿no? Por país o por región, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Hmm. Sí, yo creo que tienes toda la razón ahí. Lo único que yo creo que sería difícil cambiar, que no sé si tienes algún tipo de idea o de teoría de por qué ocurre esto o si seguirá ocurriendo, es por qué o sea, por ejemplo, algo como el COVID, que no debería ser, que debería ser apolítico, entre comillas, porque es una especie de problema que afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Y que bueno, que la solución al final debería ser intentar acabar con ello, que hubiese las menores bajas posibles. ¿Por qué crees que se politizan tanto este tipo de problemas que en mi opinión no deberían de ser tan políticos? Porque yo creo que es que ahí hay un problema muy gordo de la sociedad que no sé si es reparable, vamos. A ver, yo veo complicado que sea reparable. A ver, o sea, el problema que yo le veo a todo esto, y cojo una metáfora de un tipo que se llama, bueno, el apellido es Buckminster Fuller, que básicamente era Ostras. un tipo, como, ¿what? Bueno, un tipo muy, muy interesante, hizo muchas invenciones, sobre todo en el mundo de la arquitectura, muy futuristas, y el tío era como un visionario, ¿no? Y tiene un libro muy cortito, pero muy interesante, que se llama algo así como bueno, planteaba en inglés es Spaceship Earth, ¿no? Era como que veía la Tierra básicamente como una especie de, bueno, era manual de instrucciones para la nave Tierra, eso era. Y lo que hacía básicamente era escribir un libro de instrucciones para decir, mira, imaginemos que la Tierra es una nave, todos somos su tripulación, tenemos una serie de recursos, tenemos una serie de tal, entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para llevar la nave ya no a buen puerto, sino que estuviese activa el mayor número de tiempo posible, ¿no? El mayor tiempo posible. Y es muy interesante porque, claro, él apela mucho a este concepto futurista de gobierno interplanetario, como una especie de unión de la especie humana, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que estamos divididos por regiones y cada región tiene una historia y ya no es una historia individual, sino una historia colectiva en relación a otras regiones. Ha habido conflictos bélicos, hay riñas, hay acuerdos, hay explotaciones entre unos y otros. Es decir, hay una cantidad de individualidades y de a lo mejor hay colaboraciones, pero yo sinceramente creo que son colaboraciones muy, muy interesadas. Es decir, no hay. No, no.
no sé, un país totalmente altruista, pero lo dudo mucho. De hecho España tiene mucho de altruismo en muchas cosas y yo creo que está poniendo en ciertas medidas límites a ciertas partes de su propio sistema, ¿no? Por ese punto altruista o abierto social, que a mí me encanta, pero llega un punto que también hay que reflexionar sobre la continuidad del modelo, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que creo que al final va a ser muy complicado que pueda existir un gobierno interplanetario o algo que de alguna forma nos alinee como especie. Si viene un COVID o viene un meteorito o vienen unos extraterrestres, pues seguramente nos alineemos todos para combatir con eso. Pero tengo la sensación de que nos alinearemos todos para combatir con ello, pero cada uno tirará un poco de, bueno, pues yo me quiero quedar con esto, yo con esto. Luego después, cuando termine esto, pues no sé qué. O sea, siempre va a haber como intereses individuales. Va a ser muy, muy complicado romper todo eso y generar casi como un folio en blanco. Bueno, porque hay mucha historia y hay mucha memoria. Hay mucha memoria. Yo es justo lo que estaba pensando cuando decías esto, digo, y si vienen los aliens, todas esas diferencias que... Porque yo creo que es si vienen, yo creo que sí que hay aliens, ¿sabes? Sinceramente. Si vienen, todas esas diferencias deberían ser minúsculas, ¿no? O sea, Deberían. Y quizá lo sean durante un tiempo, el tiempo de combate o el tiempo de negociación o lo que sea, pero volveremos otra vez a un punto de velar por la tierra, por la identidad, por un montón de cosas que de alguna forma nos separan, ¿no? Tenemos los seres humanos un sesgo, que además ocurre siempre, que es el nosotros y ellos, ¿no? O sea, somos gregarios en el sentido de que, bueno, generamos nuestro grupo y siempre ya hay una diferencia entre nosotros y ellos, ¿no? Nuestra familia y el resto, nuestro grupo de amigos y el resto, ¿no? El comité de dirección y el resto de las personas, ¿no? O sea, siempre hay un punto de aglutinamiento es yo, nosotros, ellos, ¿no? Y yo creo que eso ocurre a nivel geoestratégico y geopolítico. O sea, que puede haber un punto donde eso se rompa momentáneamente para luchar contra algo, ¿no? Un enemigo común. Los enemigos comunes siempre nos aglutinan y nos aunan, pero luego volveremos otra vez a esa diferenciación. Sí, sí. Es un reto. No creo que tenga una fácil solución, ¿eh? Es un reto bastante, bastante complejo. Muy complejo. sí, o sea, yo creo que ahí entra en conflicto un poco todo este tema de crecimiento tan exponencial y conectividad y cosas que nunca se han visto versus evolución de cientos de miles de años o millones de años en los cuales al final yo creo que eso también o sea, el agruparse era porque antes si tú vivías, por ejemplo, en la costa y de repente venía un barco con unas velas diferentes, pues es que lo más seguro es que te iban a matar y a tu Exacto. familia también y tal. Entonces, yo creo que al final nace de... Todo ese tipo de diferencias nacen de la evolución. O sea, ahí no sé cómo se puede llegar a un punto, un momento en el cual haya, o sea, haya una evolución más rápida o un crecimiento que esté más pegado a nuestra evolución, a nuestro instinto, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es que ahora mismo bastantes de los problemas que tiene la gente es un poco por eso, porque tú tienes una naturaleza y no dejas de ser un animal, aunque la gente no lo vea así, y de repente están habiendo un montón de estímulos que antes no había o que era más difícil de obtener. No sé, yo es algo que pienso bastante. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Añadiría otra cosa más a esas diferencias, construyendo un poco por lo que dices, y esto es una reflexión filosófica compleja, Ujú. y es si existe el mal. Esto es una reflexión bastante interesante en el sentido de que, bueno, tú te puedes no fiar, ¿no? de una persona que es desconocida para ti por muchas cosas, por cosas tuyas, por tus propios sesgos, tu propia experiencia, tus propios miedos, ¿no? Mm, Del otro o de lo otro o lo desconocido. Puedes tener una serie de prejuicios en base a eso. Puedes también tener, bueno, diferencias culturales que te puedan llevar, ¿no? A no entendimiento o a generar malos entendidos o conflictos. Pero luego hay un punto también, y es que yo creo que el mal existe. Es decir, por muy optimista que sea yo del futuro y por muy optimista que sea con la raza humana y con la gente, creo que no todos. Primero creo que existe el mal intrínseco, es decir, la gente
Hay gente que obra mal, per se. O sea, por el motivo que sea, ¿eh? Pero hay... Y luego hay gente que la consecuencia de haber obrado es mala. Y la motivación de haber obrado de esa manera normalmente puede ser por un tema de... Bueno, puede ser también por supervivencia, pero puede ser muchas veces por un tema casi de, bueno, de adquirir mayor riqueza, de preservación de su núcleo. Hace poco en el podcast, ¿no? En Heavy Mental hablábamos de las mafias, ¿no? Mm. Ostras, las mafias es que cuando se han estudiado en profundidad, y bueno, mafias del pasado y mafias existentes, no deja de haber un contexto de familia y un contexto de fijar las propias reglas basadas en la preservación y la maximización de la riqueza de la propia familia, generando acciones totalmente atroces, ¿no? Claro, creo que hay una maldad intrínseca en muchas cosas, pero también esa maldad muchas veces se expresa en las acciones normalizadas por el propio contexto en el que vives o... Entonces, yo también puedo llegar a entender que esos factores de, bueno, de nosotros, ellos, hayan surgido por una evolución histórica de no me fío por esto, y creo que siguen estando presentes y creo que siguen siendo útiles en algunos casos, ¿eh? Porque, Sí. bueno, existen, ¿no? Esto es como lo que dicen los gallegos de las megas, ¿no? A ver las ailas, ¿no? Bueno, pues el mal está ahí. Entonces, bueno, es también importante. Y además, ahora mismo que estamos en un contexto, bueno, incierto, volátil, con cierto nivel de inquietud. Bueno, salió hace muy poquito que la noticia de que en Europa hay múltiples países que están volviendo a preparar militarmente. O sea, están volviendo a activar el servicio militar, volviendo a armarse. Y claro, una persona totalmente pacifista como yo, es como, hostia, y esto. Pero claro, luego empiezas a ver cosas que están pasando en otros territorios y dices, bueno, habrá que defenderse, ¿no? Digo yo, de alguna forma, porque. Entonces, bueno, complejo, complejo. Es muy complejo. Tanto entenderlo como llegar a. Como entender lo que está ocurriendo, como llegar a entender sobre todo las motivaciones iniciales que se activan en ese tipo de acciones. Lo veo complejo, la verdad. Hombre, sí, porque es verdad que claramente tiene la parte de factor externo de, oye, si no estoy preparado me van a venir y me van a invadir o lo que sea, como estás comentando ahora, de por muy pacifista que sea, si ves que los de al lado se están armando y tú tienes algo que Claro. les interesa, dices, joder, como no me arme yo. Sí, sí. Parece que vivimos. Bueno, hemos vivido la época más. O una de las épocas más pacíficas de la historia, ¿no? En diferentes generaciones, a nivel de grandes guerras. Evidentemente siempre ha habido guerras, ¿no? Y siempre ha habido conflictos bélicos, pero a nivel de guerras mundiales, ¿no? De repente como, wow. Y bueno, parece que se están retomando ciertas cosas y volver a ciertos, bueno, ciertas prácticas delicadas, ¿no? De hecho, ahora se habla mucho de que la siguiente guerra mundial no será un... Es decir, si es una guerra como las otras, nos autodestruiremos en nada. O sea, es Sí, bombas nucleares, pum, ya tomamos por saco. Se habla mucho de que la siguiente guerra mundial va a ser una guerra sobre todo de información y de poder, ¿no? O mejor dicho, de desinformación y de acumulación de poder, ¿no? O sea, va a ser como más oculta de alguna forma. Lo cual, bueno, no digo que sea mejor o peor, ¿eh? Porque las conclusiones pueden ser también bastante nefastas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, se está moviendo un contexto bastante. O sea, yo entiendo cuando se habla, por ejemplo, que bueno, se habla mucho del concepto este de Zeitgeist, ¿no? O Zeitgeist, que es básicamente cuál es si hay que ponerle un título, ¿no? O un concepto al tiempo en el que vivimos, ¿cuál sería, ¿no? Y mucha gente se apela mucho a una visión del futuro, pues muy pesimista. Está el pesimismo ahí, está la desilusión por el futuro, ¿no? Que eso conecta con un montón de cosas, desde temas de salud mental hasta una pérdida de propósito o incluso incremento de suicidio. Es decir, conecta con un montón de cosas, ¿no? Este espíritu, ¿no? Espíritu del tiempo, el Zeitgeist que no salía, espíritu del tiempo. Y fíjate, yo entiendo por qué. Porque al final creo que nos falta una referencia positiva del futuro, ¿no? Esos futuros positivos.
que históricamente siempre ha habido ahí, ¿no? En la época, por ejemplo, de los años 20, años 30 en Estados Unidos, ¿no? Máximo esplendor, los locos años 20, luego posteriormente, pues, no sé, la feria Futurama, ¿no? La feria de Nueva York del futuro va a ser todo maravilloso. Es decir, épocas de alguna forma como que lo que ha tirado de ellas es como una visión positiva del futuro, una visión ilusionante, ¿no? Claro, cuando no tienes visión ilusionante o cualquier visión es suficientemente compleja, difusa y qué es lo que tira de ti, ¿no? A nivel macro, ¿no? En el día a día para ese futuro, ¿no? Entonces yo entiendo que ahí hay un reto pendiente. Sí. Sí, o sea, yo creo que ahí hay varias cosas. Una, yo creo que si la guerra esta nueva que has comentado, silenciosa, de verdad va a ser así, yo creo que ya está pasando y lleva pasando unos años de desinformación. Al final ha habido un montón de países que ya se sabe que tienen granjas de trolls para afectar, bueno, que han afectado elecciones, que yo creo que por eso, por ejemplo, China, que tiene Internet totalmente controlado en su país, intenta un poco jugar con esa ventaja de al no haber libertad de expresión y no hay ciertas opiniones que directamente no se pueden expresar, Claro. pues eliminas esa parte. Entonces, el otro día estaba escuchando, no me acuerdo ya de dónde, pero que decían que ellos habían ganado, al final Estados Unidos se metió en China como para enseñar el capitalismo, digamos, enseñar cómo era el capitalismo a un país comunista, cerrado, que además era bastante pobre en ese momento, y que al final ellos le han dado la vuelta a la tortilla y le están enseñando a todo el mundo lo que es ese uso de la tecnología para un régimen autoritario que comentas, ¿no? Y que al final, eh, si tú solo lees o consumes mucha información en Internet, que a mí me pasa de vez en cuando, la verdad, parece que el mundo está ardiendo, incluso aquí en España parece que todo el mundo se odia entre sí, no puedes hablar con nadie que no tenga tu opinión o te van a atracar por la calle en cuanto salgas o lo que sea. Y luego cuando vives tu día a día normal y hablas con gente de todo tipo, eres una persona amable y no, o sea, puedes hablar con todo el mundo y la realidad es que es muy diferente. O sea, Totalmente. a mí eso es algo que me llama la atención y me preocupa y entiendo que parte de los problemas que comentas de depresión, de suicidios, tal, vienen a esa vivir entre esos dos mundos, ¿no? O sea, al final, si vives más en el digital, es que, no sé, o sea, yo eso sí que no tengo ni idea de cómo se puede solventar sin convertirnos en un China o en otros países que censuran la información. Es que has tocado un temazo. A ver, es que probablemente, claro, nuestra visión del mundo está, aparte de sesgada por nuestro propio cerebro, o sea, sesgos cognitivos a tope, está totalmente sesgada por los canales que utilizamos para acceder, ¿no?, a esa información. Entonces, claro, en cuanto los canales están, entre comillas, controlados, ¿no? Eh, para algunos intereses que casi siempre tienen que ver con, ya no quiero decir desinformar, pero sí polarizar esa información. Es decir, vale, no digo una mentira, pero bueno, la matizo de tal manera que te la llevo a ubicarte en una posición u otra, ¿no? Es decir, la gente que está en media no nos interesa. Queremos gente súper polarizada, ¿no? Entonces, claro, la propia comunicación en general, los medios de comunicación, comunicación política, es que lleva, yo creo que el punto de polarización, que es otro de los grandes bueno, grandes males que estamos ahora, de que es muy complicado tener una conversación tranquila sobre cualquier tema, porque no es que te lo lleves a me estás, no sé, atacando mi idea, sino me estás atacando a mí. Es decir, se ha conseguido que esos temas formen parte de tu propia identidad. Por lo tanto, si yo digo algo y es algo que, bueno, tú no estás de acuerdo, pues en cualquier momento diría, bueno, pues ya no estoy de acuerdo por esto, lo otro, bueno, podemos llegar a una cosa, pero podemos hablar. Ahora no, ahora es como, no es que no esté de acuerdo, es que no te respeto, o es que no, o sea, eres tú, ¿no? Es como un ataque Mm. frontal. Entonces, claro, en ese punto en el que estamos, y yo creo que gran parte de medios de comunicación, canales, formas de comunicar, incluso la comunicación política, nos ha llevado a ese extremo tan polarizado. Creo que, ostras, es que nos está llevando a la incapacidad de poder dialogar o de poder construir algo conjunto. Que la solución sea convertirnos en un China o en un Singapur, lo que sea. Pues a ver, no sé si es una solución definitiva, pero a lo mejor tiene que ser a lo mejor tiene que ser un tránsito. Es decir, yo muchas veces, o sea,
veo desde el desconocimiento, que tú ya sé que lo conoces mucho más el caso de China, ¿no? Conozco un poco más el caso de Singapur, pero yo lo veo casi más como una gestión empresarial. No sé si me explico. Es decir, es como un grupo de personas que, bueno, pues puede ser que hayan sido elegidas o no, o si son elegidas, vete a saber cómo son elegidas, pero están ahí. Y de alguna forma su objetivo es intentar maximizar, puede ser que su propio beneficio individual, pero seguro que es el beneficio del país como conjunto. Y encima pueden trabajar en una estrategia a largo plazo. No tienen cambios cada 4 años, que además el que viene desmonta todo lo anterior, por lo tanto estás en un bucle infinito donde no hay avance, ¿no? Entonces, claro, tienes características que a mí me parecen, joder, muy interesantes para poder salir del punto en el que estamos. Luego tienen otras caras B, ¿no? Eh, pero no sé si puede generar algún modelo creativo, innovador, mixto, que requiera básicamente de decir, mira, para salir de aquí tiene que haber un conjunto de gente que esté dedicada a no sé cuánto tiempo, que vaya al beneficio, no, al bien común, no a aglutinar tal, porque yo no sé, en España concretamente cuando yo voy a hablar a cualquier político, ya es que me da igual el partido, da igual. Cuando voy a hablar a cualquier político, yo lo que veo es una venta suya para el interés suyo. Es decir, no veo algo que digas, esto va a generar un cambio positivo, un cambio radical en algo, se van a intentar cosas nuevas, sino es como más de lo mismo. Es mucho gasto, cero inversión, cero apuestas por aquí, voy a lo seguro para permanecer una elección más. No sé, como que de alguna forma es un tema muy continuista y, joder, yo tengo bastante pánico. Bueno, puede ser que otro revulsivo sea pues lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con países como Argentina. Es decir, yo no es que sea fan de Milei ni detractor de Milei. Estoy en un punto casi más expectante de decir, mira, el país está tan jodido que algo tenía que cambiar, ¿no? Entonces, ha venido un fulano que está muy loco y todo el mundo lo sabe, pero de alguna forma, joder, va a ser cosas diferentes. Es que llega un punto que dices, lo que hay que hacer son cosas diferentes. Y Ya, pues oye, pues a lo mejor le va mal, a lo mejor le va bien, a lo mejor le va mal parte y parte no. Yo, por ejemplo, otro caso bastante así fue el caso de Trump. Yo justo. soy cero defensor de Trump y cero... O sea, es decir, no es que esté ni a favor ni en contra. De hecho, su persona me genera bastante disonancia cognitiva cuando lo veo. Pero pero de repente dices, ostras, después del tiempo que estuvo ahí, no se metió en ninguna guerra, hizo crecer no sé cuánto, hizo reducir tal, que luego montó una frontera con... Pues, o sea, vale, ok, no todo puede ser, pero, joder, no sé, hizo cosas diferentes que funcionaron bien, ¿no? Ahí también hay un reto, por ejemplo, de las personas que vienen luego, joder, de aprovechar esas cosas y seguir potenciándolas, porque muchas veces la persona que viene luego, como es de otro color, de otro partido o de otra no sé cuánto, no, lo tiro todo, o por ejemplo el y tú más, ¿no? Porque tú no sé qué, no sé cuánto, y tú más. Bueno, tío, es que esto ya no va de quién hizo qué, sino vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, creo que todo esto lo que nos lleva es un punto, bueno, de falta de diálogo, de falta de construcción conjunta, de casi más un ataque constante, y cuanto más se polarice, y además la polarización yo creo que también es una consecuencia bastante normal del tiempo que estamos viviendo, pero tenemos que luchar contra ella. O sea, los medios de comunicación, la comunicación entre la sociedad civil en general, ostras, no puede ser polarizada porque si no es que no vamos a ningún lado. No A vamos a mí el ningún lado. argumento que me hace mucha gracia en política es cuando, o sea, por ejemplo, cuando Trump decían que los números económicos eran mejor, dice, no, es que claro, venía de la economía de las políticas de Obama y se ha aprovechado de eso. Dices, bueno, y ahora Biden va peor. Claro, pero es que él venía de las de Trump y por eso va mal. Es que es imposible. Así no se puede hablar con nadie. Es imposible. O sea, Sesgo de confirmación. Siempre vas a encontrar razones para corroborar lo que digas, da igual lo que digas, siempre vas a poder dar sí. la vuelta a la tortilla. O sea, yo creo que para lo que... Yo he de decir que me alegra que hayas comentado ese tipo de... esa estructura de gobierno, digamos, de un grupo de personas que esté durante un mayor tiempo tratando ciertos aspectos. Y yo creo que... O sea, yo lo que he pensado alguna vez... bueno, a ver, esto ha sido hablando con, con amigos a altas horas de la mañana normalmente. eh, Son las mejores y... conversaciones. sí, sí. Habría que censurar algunos trozos, pero si no, se podría subir también. Pero ahí sí que la censura yo creo que tiene sentido. Pero
o sea, la conclusión a la que llegamos, ¿no? Tras unas charlas de este estilo, es que hay ciertos temas que se deberían despolitizar. O sea, yo creo que, por ejemplo, el medio ambiente, o sea, temas como más casi macro, el medio ambiente, la educación, no tiene sentido que cada 4 años lo llames PAU o EBAU y de repente cambies 4 cosas y digas bueno, que has cambiado la educación. O sea, eso no tiene sentido y estoy de acuerdo. No. Sin embargo, bueno, pues hay temas un poco más, un poco menos importantes que sí que podrían ser sujetos a un grupo de personas que vaya pues, oscilando más en el tiempo, ¿no? Que vaya cambiando más. La cosa es cómo se despolitizan ese tipo de... Primero, cómo se seleccionan ese tipo de temas, que ya es un marrón importante. Sí, Luego, sí. cómo se despolitizan, porque es que de verdad que a mí lo del COVID es que fue algo que de verdad que me tocó bastante porque nunca imaginé que un problema tan claramente transversal, digamos, que iba a afectar a todo el mundo más o menos igual, se pudiese, no sé, manejar de esa forma, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna idea de cómo se podría hacer esto. Pues la verdad es que no. O sea, la única forma. Es que es súper complicado, tío. La única forma, y creo que nunca se ha hecho porque el propio sistema pervierte la forma, es que haya un grupo de personas que consiga entrar en el gobierno y que de alguna forma tenga el propósito de cambiar las cosas, incluso aunque vaya en detrimento de su propio beneficio, pero en un bien común, ¿no? Por ejemplo, el tema de reducir el tamaño del Estado, ¿no? Hace tiempo, hace como un año y pico, entrevistamos a Juan Ramón Rayo en el podcast de Heavy Mental y, bueno, digamos que estoy muy a favor de muchas cosas que comenta Rayo, ¿no? Y de alguna forma él se define como un minarquista, ¿no? Y que yo era un término que no había escuchado, si lo había escuchado tampoco había parado a profundizar, pero digamos los minarquistas, al contrario que los anarquistas, que son los que no creen en el Estado y esto todo el mundo anarquía total y Ujú. absoluta, rollo super punk, pues los minarquistas lo que pretenden es decir, vale, hay diferentes funciones que tiene que bueno, estar el Estado ahí, porque son funciones básicas que de alguna forma si solamente van a intereses, pues seguramente a lo mejor nadie las aborde, ¿no? Hay que estar ahí. Pero tienen que ser las mínimas indispensables. Es decir, el Estado tiene que ser el mínimo indispensable posible para hacer que las cosas funcionen. Y la tendencia natural, que no sé el caso de Singapur, pero me suena que va un poco por esa línea. Es decir, no tiene 400.000 millones de funcionarios, sino que el objetivo es, oye, vamos a intentar regular las cosas para que las cosas funcionen, pero el objetivo vital de la gente no es sacarse una posición para vivir del Sí, Estado. ¿No? Y cuanto más mejor, y cada año no sé cuántas plazas más y tal, y es como, y tú ves por otro lado las cuentas y dices, o sea, porque desde una visión más empresarial, que también, ojo, pues puede tener su reverso tenebroso, ¿no? Porque piensas a lo mejor en el beneficio de unos pocos. Entonces, bueno, teniendo una visión empresarial en un contexto social, que es la parte interesante, ostras, tú lo que quieres es maximizar el beneficio de todos. Entonces, cuando se maximiza el beneficio de todos, pues sin caer en el comunismo, ¿vale? Porque eso, para mí el comunismo, claro, el comunismo filosófico, pues a lo mejor te puede decir, interesante, ¿no? Pero luego la práctica se ha llevado muy mal. Entonces, cuando lo aplicas a la práctica, no es el beneficio de todos, es casi como la miseria de todas, ¿no? Es como lo bajas al mínimo, ¿no? Entonces, si quieres intentar maximizar el beneficio, claro, pues tú haces inversiones que vayan a tener un rédito, tienes una visión mucho más a largo plazo, tienes la capacidad de decir, mira, pues aquí nos apretamos el cinturón durante 3 años o 4 años para luego crecer. Ese tipo de decisiones no se pueden tomar ahora. ¿Por qué? Porque estás en la tiranía de los 4 años, estás en la tiranía de venderte a ti mismo, estás en la tiranía del resultado a corto plazo, porque es lo que va a hacer que no sé qué. Entonces, claro, esto en una empresa, pues te puede ocurrir también que tomes decisiones que la gente te critique, pero, juez, si crees en ello, tienes una visión, aguantas, tienes la potestad de hacerlo, yo creo que te pueden llevar, ¿no? Entonces, creo que no hay ninguna solución perfecta, en el sentido de que si te inclinas hacia un lado, vas a dejar cosas de otro, si te inclinas hacia otro, siempre vas a dejar huecos libres, ¿no? Pero desde luego el funcionamiento que estamos viendo ahora no está funcionando. Y
mi miedo es que estemos como en ese punto de que no sé si se ha desmentido y tal, pero ese experimento de la rana y el agua hirviendo, ¿no? De decir, pues las ranas tienen como poca sensibilidad, ¿no? A los incrementos leves de temperatura y no te das cuenta y una rana que está en un agua que la vas poniendo poco a poco a hervir, la rana no se da cuenta, ¿no? Hasta que supongo que se da cuenta, no lo sé, no tengo ni idea. Ojalá se dé cuenta, porque me da mucha pena la pobre rana. Pero bueno, el caso es, cogiendo la metáfora, pues a lo mejor estamos aquí diciendo, bueno, pues ya, las cosas no van tan mal, no sé qué, hacemos esto, nos quejamos, pero estamos en un agua hirviendo que no estamos dando cuenta y de repente se va todo al garete en cuanto ya descubramos que el agua ha hervido y es imposible bajar la temperatura, ¿no? Entonces me da un poco más de miedo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mucha curiosidad a ver cómo avanza, pues eso, experimentos como el de Argentina. Siento que los argentinos estén viviendo ese experimento, pero también están jodidos. Entonces, a ver cómo va, a ver cómo van otro tipo de propuestas más innovadoras. Pero ya te digo, lo veo. El cómo despolitizar las cosas es que no, tienes que hackear el sistema desde dentro. O sea, tienes que de alguna forma entrar dentro y generar algún tipo de cambio. Yo recuerdo en su momento cuando nace Podemos, que de alguna forma planteaba, te puede gustar más o menos empatizar con ellos o no, o te puede ver el programa que tenían, pero como mínimo era radicalmente diferente. Y luego, tristemente, acabó siendo más o menos lo mismo, porque se perpetúan ciertas estructuras, porque redes clientelares que no tenían y empiezan a adquirirlas. El propio sistema es muy perverso. Entonces, me encantaría ver otros planteamientos más innovadores que puedan llegar a plantear una diferencia, un diferencial. A ver, es que ahí también está el peligro de los partidos que venden o las personas que venden que van a cambiarlo todo desde dentro y luego cuando llegan dicen, ostras, esto no es tan fácil como pensaba. Claro, Y efectivamente se corrompe esa visión inicial que tenían, que era un poco incluso fantasiosa, ¿no? Hasta que no ves lo que tienes delante y cómo vas a poder funcionar, es un poco difícil. Ahí en todo esto que estabas comentando me viene a la cabeza eh, la visión que tenían algunos, bueno, a lo largo de la historia, pues algunos reyes, algunos artistas, de hacer obras, de empezar a hacer obras que iban a acabar después de que ellos muriesen y que no iban a ver nunca, ¿no? Es un poco, para mí es un poco la idea que deberíamos recuperar con algunos temas y que totalmente. no sé si, o sea, no entiendo muy bien o sea, por una parte sí que entiendo por qué querían hacerlo, ¿no? Un tema de legado, de ser recordados en la historia y tal, pero por otra no entiendo cómo se aplica eso hoy en día. O sea, yo creo que hay gente como Elon Musk y tal que sí que claramente quieren pasar a la historia y están haciendo todo lo posible para que sea así. Pero no sé cómo se recupera eso a nivel sociedad. Pues es otro temazo. Em, a ver, a mí ese tipo de pensamiento, el que nos trasciende, me encanta, a mí me parece complejo, porque yo, aunque no estoy en el súper corto plazo, pero bueno, no sé, cosas que ocurren en mi tiempo de vida, ¿no? Pero bueno, mira, hay un libro muy interesante que me saqué la mano para cogerlo, que se llama El Buen Ancestro, ¿no? Entonces, El Buen Ancestro, eh, Narrick, que es el autor, Roman, el nombre, él hablaba de pensamiento catedral. El pensamiento catedral es justamente eso, ¿no? Es de alguna forma idear cosas que sepas que en tu tiempo de vida, pues a lo mejor vas a ver progresos, pero no vas a verla terminada, pero que de alguna forma creas en ese bien mayor, ¿no? Habla de buen ancestro en el sentido de que el propósito sea ser buenos ancestros, que no sea voy a quemarme y sobrevivir y luego la siguiente generación que se apañe, sino literalmente, joder, que nuestra Sí. propia generación se considere como una generación que ha pensado en el futuro y que ha hecho cosas, ¿no? Entonces, claro, esa es la teoría. Luego la práctica, cómo poder aplicar eso a el gobierno o a la toma de decisiones, pues mira, hay una cosa que además decimos mucho en Heavy Mental, en el podcast, sobre todo lo dice Recuenco, otro compañero, y es que al final la mayor parte de este tipo de cosas, de retos complejos, se solucionan cambiando la arquitectura o el sistema de incentivos. Es decir, casi todo se basa en los incentivos. ¿Qué incentivo tengo yo para cambiar algo? ¿Qué incentivo tengo para permanecer como estoy? ¿Qué incentivo tengo para hacer algo a largo plazo? O sea, ¿qué incentivos hay? ¿No? Hay incentivos emocionales, incentivos económicos, incentivos culturales, hay muchas
tipologías, arquitecturas e incentivos, ¿no? Pero al final todo tiene que ver con un punto de percepción de valor o de intercambio de valor, un tema muy, muy básico, ¿no? Y yo creo que todo el sistema y la arquitectura de incentivos, concretamente del contexto más social, gubernamental, pues es que está mal pensado. Está pensado para un tema súper cortoplacista, para un tema de... Incluso se ha ido intensificando, es decir, el ecosistema de incentivos que había hace 50 años no es el que hay ahora. El que hay ahora es casi más una campaña de marketing que lo flipas para llegar ahí y decir, bueno, pues ya está, pues vamos a intentar sobrevivir aquí lo mejor posible, pero no hay incentivos realmente para generar planes a largo plazo, sabiendo que tú vas a iniciar algo que no es que no vayas a ver el final, es que a lo mejor tú te comes la peor parte. Entonces, ya partiendo de esa base, o hay algún tipo de incentivo o algo que mejore esa forma de aproximar a los retos, o eso nunca va a cambiar. Y luego otra cosa que veo que me parece totalmente increíble es que, sobre todo, gente con bastante peso y responsabilidad, ¿no? Ya te digo, sobre todo en el mundo gubernamental y demás, tiene un nivel de me la suda todo, pero tan increíble. O sea, en serio, yo digo, tiene que estar, o sea, tiene que estar hecho de otra pasta, tío, porque es que Mm. a mí me pasa la mitad. Bueno, o sea, yo cuando veo, por ejemplo, la ministra de Australia, no sé qué, la ministra de Suecia ha dimitido, no sé qué, tal, digo, incluso me parece un poco exagerado, digo, hostia, haber dimitido por eso. En España pasan un montón de cosas y yo digo, yo no sé cómo pueden tener la cara. Yo sinceramente, si estuviese ahí, no sé, yo habría dimitido 40.000 veces si hubiese cometido, o si veo que no puedo, no sé, accionar lo que yo he prometido, o, pues mira, tío, o sea, lo he intentado también fuera, no he podido, pues ya está, me retiro, dejo a otro que venga, pero ese nivel de me la suda y de una cara gigante, o sea, es que yo flipo, tío, es que flipo, es que como, no sé, ya te digo, hay que estar hecho de una pasta, y esta pasta concretamente a mí no me mola, porque claro, si te la suda, si lo que tú luchas es por tu propia supervivencia, es que no estás, de alguna forma, yendo a los básicos fundamentales de lo que puede significar un gobierno, lo que puede significar la democracia. Para nada, o sea, es como un sistema democrático, pero tú estás velando por tus propios intereses, supervivencia y con un rollo muy, no sé, muy descreído, tío. No sé. Sí, o sea, yo creo que al final antes la moral y la palabra de la gente era mucho más importante porque había menos pruebas de las cosas. O sea, si tú decías me ha robado no sé quién y tal, tu palabra importaba tanto que no hacía falta, no había cámaras de seguridad, entonces tenía que ser lo que valía. Y yo creo que Claro. al final es un poco ese contexto histórico que ha ido cambiando y ahora si no tienes pruebas, si no tienes un vídeo que encima ahora puedes decir que también es con IA, o sea, ya ni eso. Exacto. O sea, se ha acabado también. A ver si volvemos a la palabra con esto de la IA y del Photoshop y tal. Estaría bien, porque yo creo que parte es eso, ¿no? Que toda esa parte más moral y de arrepentimiento, que es verdad que bueno, incluso a veces podría ir ligada a la religión, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido bastante. Y eso que yo no es que sea una persona creyente per se, la verdad, para nada. Pero sí que creo que, bueno, que tenía, obviamente ha tenido cosas muy malas, pero sí que tenía esa parte de moral que sí que se ha perdido bastante. Y luego es verdad que lo que tú decías de los incentivos, al final los incentivos obviamente no son los correctos porque el nivel de los políticos en general, de todos los partidos, va bajando. O sea, es que eso está claro. Y además a nivel global, básicamente, ha ido bajando y la gente buena de verdad no quiere estar en esas posiciones, porque al final pues va a cobrar menos, se van a llevar más leches, van a tener una vida pública mucho más analizada y no tiene sentido desde ningún punto de vista más que seas puramente altruista y que te dé igual pues cómo te vea la gente y salvo que sea ese perfil, el resto van a ser más del tipo de gente que efectivamente no molan. Y, Totalmente. y que es verdad que lo que decías de la anécdota esta de la rana, ¿no? Que es cierto. O sea, la gente vive de una manera en la cual de repente te das cuenta de que han pasado no sé cuántos años desde que pensabas que ibas a cambiar el mundo y ya dices, bueno, ya es demasiado tarde. Sí, Ya, tal cual, tal cual. ¿para qué?
Entonces, no sé, la verdad es que yo no tengo ni idea de cómo, no tengo ni idea, pero ni idea, vamos, de cómo se puede solucionar todo esto y me gustaría creer que la tecnología nos puede ayudar a solucionar o solventar algunos de los problemas, pero al final también es lo que has comentado de los intereses, ¿no? Mira todo lo que pasa con Facebook, se saltan leyes de privacidad y se saltan Claro. estudios de bienestar mental, sobre todo además de gente adolescente y tal, pues simplemente porque tiene unos accionistas a los que pagar y tienen un Claro, dinero que ganar. exacto. No, es muy. No sé, es complejo, es muy complejo. Yo creo que la tecnología, por ejemplo, algo que nos puede beneficiar bastante, yendo un poco en la línea esta de que todo debería estar basado en evidencias, es a lo mejor pienso en blockchain, ¿no? En el Ujú. registro y el manejo, por ejemplo, de evidencias, ¿no? Que llega un punto que no puede decir, no, porque el año pasado no sé qué, y tú no, porque hace 2 años, no sé cuál, sino, oye, sacas es decir, que haya no sé, mayor exactitud en las cosas que se dicen, en cómo se dicen, en que de alguna forma intentar objetivar ciertas cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, decías lo del salario, ¿no? Yo, por ejemplo, joder, yo soy partidario de que, entre comillas, los políticos entre comillas, las personas que están dirigiendo el país, ¿no? Que cobren una pasta. O sea, que cobren una pasta. Pero que esa pasta esté totalmente vinculada con una serie de indicadores. Es decir, que tú sacas a España adelante, tú y todo tu equipo, pues tío, cóbrate, jubila a tu familia, la siguiente y la siguiente. Es decir, no sé, como pasa en una gran empresa que dices, oye, pues mira, manejo 250.000 empleados, tío, es que no es una responsabilidad muy grande, ¿no? Ahora, si lo hago mal y la llevo a quiebra, o estoy viendo que no sé qué, o prometo una cosa que no se lleva a cabo, pues tío, pues no cobro ni la mitad, o menos, o no cobro no sé cuánto, o me tengo que ir, y tío, y te vas, literalmente. Entonces, yo soy partidario de que cuando tienes una alta responsabilidad, que tengas un incentivo grande, en este caso puede ser un incentivo económico, pero que esté súper, súper vinculado con indicadores que se cumplen bien y si no se cumplen, pues tío. Sí, 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 yo estoy totalmente alineado contigo y eso debería ocurrir en todos los ámbitos de la política también. O sea, al final, si quieres abrir un nuevo ministerio, por ejemplo, o necesitas más funcionarios en X, pues debería haber revisiones de que esos números en ese aspecto determinado, pues van mejorando. Y si no es así, efectivamente, como en una empresa, pues lo siento mucho, pero no estás aportando a la compañía. Es que es Claro. así. No O hay sea, consecuencias. Ahora mismo no hay consecuencias. no. Yo digo, quiero contratar a 40 personas más. Y si por el procedimiento que sea se habilita y esas personas se contratan, ese dinero de dónde ha salido. ¿Qué es lo que va a generar? ¿Cómo se va a sostener? O sea, no sé si alguien está pensando esto. A lo mejor simplemente, oye, pues hacen falta 40 personas. Muy bien, pero en cualquier sitio sería, ¿me puedo permitir esas 40 personas? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? ¿Le puedo dar una sostenibilidad económica? ¿Puedo hacer algo al respecto? No tengo ni idea. Pero de alguna forma como que yo creo que hay una percepción, que además yo lo he escuchado mucho, de, no, la sanidad es gratis, esto es gratis, a ver, nada es gratis, o sea, todo cuesta pasta y mucha pasta. Lo que pasa es que la percepción del beneficiario final puede ser que ha sido gratuita en el sentido que no ha tenido que pagarlo todo, porque es una especie de gran bolsa común. Pero muchas veces, como hay esa concepción, parece que el dinero se va. Es decir, cuando es tu dinero, o sea, cuando tienes una empresa o cuando tienes una ONG, no tiene por qué ser una empresa, y tú dices, bueno, pues mira, tengo yo 2 millones para invertir, hostia, que si yo pierdo estos 2 millones, no sobrevivo, o sea, es así, ¿no? Mm. Incluso cuando tengas la entrada de donantes, ¿no? Pero tienes en cuenta claro, cuando son cantidades tan astronómicas, que además las personas que manejan ese dinero, pues son seguramente personas que nunca han gestionado, yo qué sé, a lo mejor ni 1 millón de euros de presupuesto. Entonces, claro, pues aquello no tienes de alguna forma ni criterio ni control y tal, no sé qué. Y de alguna forma, tienes una visión muy poco estratégica de futuro. Yo, por ejemplo, yo me leo anualmente, bueno, incluso en la época más que anualmente, en la época de elecciones, me leo los programas de algunos de los partidos políticos, ¿no? Y yo me fijo mucho de dónde está el gasto y dónde está la inversión. Es decir, todo esto va a gasto. ¿Vale? Gasto es mantenimiento. Todo esto va a inversión, ¿no? Y me sorprende como hay muy poca inversión. Inversión es lo que de alguna forma te va a dar,
un incremento de dinero para seguir gastando o haciendo cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes muy poca inversión, es como si una empresa dices, bueno, pues tengo este dinero de entrada, genial, pues todo esto voy a pagar estructura. Muy bien. ¿Y vas a hacer algo para generar más dinero para que puedas seguir invirtiendo? No. Mm. Ah, vale. ¿Y si estás en pérdidas? No, pues lo que tengo lo invierto otra vez. Ya, pero das pérdidas. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues pido un préstamo al Banco Mundial o a la Unión Europea, lo que sea. Ah, muy bien, pero en algún punto vas a tener que devolver ese préstamo. Entonces, llega una rueda que dices, tío, es que no es tan. Aunque los números sean astronómicos, la dinámica es muy parecida. Tú tienes que intentar generar más ingreso que gasto para sobrevivir. Punto. Y si tienes una deuda, tendrás que pagarla. Entonces, me resulta muy curioso como hay muy poca visión de inversión, de decir, oye, voy a generar algo aquí que me dé un rédito muy potente que pueda hacer cambiar mi economía. No sé, me sorprende esa visión, esa poca visión. Hombre, lo peor es que encima, si una empresa se comportase de la misma manera en el sistema, esa misma gente sería la que les metería en la cárcel. Claro, Eso, claro, eso claro. es, eso es lo irónico de todo eso, que al final son los como guardianes, digamos, de un sistema que ellos no siguen. Es un poco como todo por el pueblo, pero sin el pueblo, básicamente, ¿no? Así. Pero, Básicamente. pero es que es verdad que es curioso el que no haya consecuencias. Tampoco, o sea, creo que la gente tampoco es consciente de que yo creo que con el blockchain se podría y sería algo que ayudaría pues a cambiar la mentalidad de la gente, sobre todo en el tema de los impuestos, de ver a dónde demonios va cada impuesto y a tener cierto poder de elección, que ahí ya sé que hay un poco de marrón, pero bueno, cierto poder de elección de a dónde van los impuestos que paga todo el mundo. Que sé que habéis hecho algún episodio con Chris Carrascosa acerca de Justo. esto. Sí, sí, sí. pero es que me parece que va alineado con este tema también. 100%, 100%. Pero bueno, lo dicho, ahí hay muchos intereses ocultos, cuando se habla de redes clientelares, es que al final pues han adquirido compromisos, ¿no? En el pasado que tienes que intentar mantener para mantener ciertas cosas o mantener cierto poder de voto. Entonces, bueno, está iba a decir podrido, pero bueno, está tan enrevesado el sistema que de alguna forma o se cambia o es muy complicado haciendo pequeñas mejoras incrementales el salir de ahí. Em, no sé tampoco, ahí desconociendo totalmente político, no sé muy bien si hay alguien que pueda entrar, un grupo de personas, un nuevo partido, lo que sea, que pueda entrar en el gobierno y que pueda tomar decisiones con cierto nivel de autonomía, tipo lo que ves de mi ley de cierro un ministerio, Sí, fuera, fuera, junto fuera. dos, ¿no? Fuera, tal, junto estos tres, vale. No sé si alguien, si eso se puede hacer, en el sentido, eh, no tengo ni idea. Ahí tengo un desconocimiento total y absolutamente político. Porque además la separación de poderes se hizo para ese motivo. También para que no haya alguien que diga, me cambio todo a mi favor y me convierto en un dictador, ¿no? Nos vamos al cuento de la criada. Entonces, bueno, de cualquier manera, yo soy como fiel defensor de intentar probar cosas nuevas, que sean diferentes, que planteen otros caminos y sobre todo, joder, que plantear algo muy potente a nivel de inversión, algo que nos permita tener un horizonte futuro que ahora mismo no tenemos. Ahora mismo es gasto, 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 gasto. eh, y no sé hasta qué punto se puede seguir gastando de esta manera. Sí, y bueno, estamos yendo también, yo creo que una economía que individualmente estamos igual, ¿no? Todos son suscripciones a todo tipo de cosas. No, pero además tienes 3 planes y uno es mensual, otro es anual. O sea, yo creo que los servicios, ¿no? El mundo de los servicios también está empujando a la sociedad un poco en ese aspecto. Algo que me gustó de tu libro, que bueno, que habla de cómo la gente se puede preparar para este tipo de realidades y futuros que estamos viviendo, es en primero ocuparte de ti mismo, ¿no? De ser como un ser estoico, me parece que lo llamabas, o sí, ¿no? Creo que lo Sí, llamabais sí. así, que es al final, oye, el mundo está jodido y eso es obvio. Seguramente siempre lo ha estado, pero no estamos tan conscientes de que lo estaba. Y ahora que lo estamos, pues efectivamente le da ansiedad, problemas mentales a la gente. Y,
Y no sé, me gustaría que profundizases un poco en este tema, ¿no? De intentar conocerte a ti mismo, mejorarte a ti mismo para adaptarte a estas situaciones mejor. O sea, ahí hay como dos ideas fuerza, ¿no? La primera idea es para realmente, bueno, poder proyectarte, ¿no? Como persona, como profesional, ¿no? Y decir, quiero llegar, este es como el yo futuro que quiero ser, tienes que saber el punto de partida, ¿no? Tienes que conocerte. Conocerte en cuanto a, bueno, casi más diría a nivel humano, como pues, cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos, o cómo funciono yo, cómo llevo yo el estrés, cómo llevo yo la ansiedad, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Es decir, conocerte literalmente de manera muy profunda y a partir de ahí, con eso puedes proyectar hacia dónde quiero ir y a partir de ahí generar un camino, ¿no? Un camino de ruta para poder conseguirlo. Esa es la primera idea fuerza, que muchas veces es como, vale, quiero hacer esto. Ya, pero es que a lo mejor no te estás dando cuenta cuál es tu punto de partida, ¿no? Punto de partida tuyo, de tu contexto, de tus posibilidades, como conocerte, realmente conocerte para poder activar ese camino. Y luego el otro punto, la otra idea fuerza es el intentar rescatar esa filosofía estoica porque ahora mismo la filosofía estoica tenía muchas cosas muy buenas, en otras no. Y en el libro comentamos como una versión más revisitada del estoicismo. Pero tenía una cosa muy interesante que es que, bueno, aquello de alguna forma que no puedes cambiar o que no te. O que es algo que es mega macro, no debería afectarte, ¿no? Es decir, te puede afectar en el sentido de. Te puede afectar de manera constructiva. O sea, te puede incomodar y decir, bueno, voy a hacer algo al respecto. Pero no te puede generar un bloqueo, no te puede generar una ansiedad, un bloqueo por ansiedad, una parálisis por análisis. Porque eso, de alguna forma, claro, de manera muy fría y objetiva. Luego cada uno Mm. vive lo que puede, pero de manera muy objetiva, tú eso lo tienes que ver como, bueno, algo que está ahí, algo que, bueno, no me debería afectar como para bloquearme, sino que es algo que a lo mejor, pues que se puede desarrollar algo que pueda lidiar con ello, ¿no? Pero no tanto. Entonces, por ejemplo, los estoicos hablan muchísimo y tratan mucho el tema de la muerte, que es casi como lo que seguro que no vas a poder tratar, ¿no? Ahora quién sabe, ¿no? Terapia génica, tal, no sé qué, Mm. alargamiento de la vida, bueno, quién sabe. CRISPR y demás, pero de alguna forma es algo que no se puede tratar, ¿no? Entonces ahí está el tema de memento mori, ¿no? De ser conscientes de que vamos a morir. Eso también, el ser consciente de que vas a morir, te ayuda a tomar ciertas decisiones que no tomarías si quieres que vas a vivir de forma indefinida. Entonces me gusta mucho, o nos gustaba mucho esa filosofía estoica para incluirla en el libro. Y más en un punto incierto donde dices, esto me pilla gigantesco, o sea, esto es el infinito, el mundo, y yo soy una persona. Sí, bueno, pues conoce las reglas del juego, conoce, a partir de ahí toma decisiones, muévete, hay cosas que puedes intentar influir, pero sobre todo que no te generen, bueno, pues ese punto de ansiedad o de bloqueo. Sí, yo estoy viendo ahora. La verdad que estoy viendo que el estoicismo está volviendo, está pegando fuerte últimamente. Lleva Sí, un sí, par sí. de, lleva un par de años que, joder, está en las redes sociales, vamos, está en todos lados, la gente cada vez es un poco más consciente y es verdad que está viendo un poco ese efecto rebote de oye, hay ciertas cosas bueno, que se nos han vendido de una manera y que realmente nos afectaban de otra y lo que hay que hacer es, bueno, un poco lo que ponías en el libro, ¿no? De ser consciente de cómo eres como ser humano a nivel biológico, de intentar estar sano, intentar comer bien, porque al final lo que comes te nutre y te ayuda a pensar mejor, a sentirte mejor contigo mismo, a no preocuparte por cosas que no deberías. Bueno, intentar no caer en conversaciones que no te aporten mucho valor, ¿no? El gossip, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Eh, no sé, a mí eso sí que veo cosas que me dan esperanza dentro de toda esta locura. Y yo creo que esa es una de ellas. La vuelta a. Luego, es verdad que también está saliendo mucho vendehumo de todo esto, ¿no? Mucho Andrew Tate, ¿no? De aquí. Sí, exactamente, exactamente. Hombre, a ver, yo creo que el libro tiene un mensaje de esperanza. Mm. El libro, yo creo que lo decimos en el capítulo 1, o en el capítulo 0, tiene un mensaje de esperanza muy fuerte, ¿no? Y como muy de. Nos gustaría compartir herramientas que sirvan para construir ese futuro mejor. Tiene un propósito también social, ¿no? Como de casi de visión colectiva y de mejora colectiva, ¿no? Em, y ya te digo,
si volviésemos, porque el libro, claro, el libro lo publicamos hace 1 año y medio, dentro de poco ya 2 añitos, pero lo escribimos 1 año antes, o empezamos a escribirlo, el planteamiento fue 1 año antes. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cambian. Yo creo que el libro sigue muy vigente, seguirá muy vigente durante un tiempo, pero hay ciertas cosas que ahora mismo, por ejemplo, matizaríamos o completaríamos, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablamos ya de salud mental, hace 3 años y pico, pero ahora yo creo que le pondríamos en especial énfasis a ese tema, ¿no? Como por ejemplo, pues todo el tema que tiene que ver con, tú decías, ¿no? El gossip, ¿no? Todo el tema de el aparentar, ¿no? Ese filtro digital, ¿no? De tener que aparentar en vez de vivir, ¿no? O, por ejemplo, ahora mismo leo muchísimos, últimamente he leído muchos libros con tema que me interesa y además está como en boga, sobre el tema de la atención. Ahora todo es la economía de la atención, el poder de la atención y la incapacidad de prestar atención. O sea, ya estar 1 hora de conversación como tenemos ahora sin mirar el móvil o notificaciones es como ciencia ficción, ¿no? Y, y básicamente porque estamos entrenando más a nuestro cerebro a, digamos, fomentar lo que se llama el circuito de la recompensa, ¿no? La generación de dopamina, ¿no? Hay un libro que se llama Dopamine Nation, que básicamente es eso, es gente que está motivada principalmente por el chute de dopamina instantáneo, ¿no? Y las cosas que nos llevan esfuerzo, pues no tienen eso, ¿no? La cosa rápida, ¿no? Yo ahora lo veo mucho, por ejemplo, con el tema de alimentación y ejercicio, ¿no? Ponte fit en una semana. Sí, toma Ozempic. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, no, tío, o sea, para empezar, no sé, para empezar es una estafa. Si de alguna forma se puede medianamente intentar conseguir algo relacionado al respecto, no es sano. Porque perder peso tan rápido no es sano, lo importante es cambiar de hábitos, no la pérdida de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que, joder, tío, el cambio de hábitos lleva esfuerzo, no es recompensa inmediata, ¿no? Es el instant gratification que tiene la dopamina, ¿no? Entonces, claro, todas las cosas que llevan esfuerzo nos están dificultando. Entonces, por ejemplo, al libro le pondríamos un capítulo probablemente vinculado con el tema del... Tiene un capítulo de hábitos, eso sí. Lo he dicho, yo creo que está todo ahí. Lo que pasa es que lo completaríamos con cosas un poco más actualizadas, ¿no? Y, por ejemplo, IA generativa sería otra cosa que añadiríamos al capítulo final, que es el capítulo más transhumanista, pues seguramente le añadiríamos algo de IA generativa y de inteligencia aumentada o sí, humanidad aumentada. Sí, aparte es que con este tema del delayed gratification, ¿no? De hacer cosas que en un momento son jodidas al principio y luego se van haciendo un poco más fáciles o vas viendo resultados un poco más adelante. Que por ejemplo lo decía Mike Tyson, otro filósofo de nuestra época. No, pero decía, yo salgo a correr a las 4 de la mañana en Nueva York cuando hace un frío de la leche en invierno tal. Y decían, ¿y por qué haces eso? Y dice, pues porque no quiero hacerlo. Y es que es un poco esa mentalidad y al final hay varios estudios ahora que mencionan que el hacer cosas difíciles es como una especie de músculo y cuanto más lo ejercitas, más fuerte es y más cosas difíciles puedes hacer. Totalmente, totalmente. Así que nada, pues David, hemos estado al final, normalmente lo hago de 1 hora, este es el más largo, pero ha sido... Y encima normalmente hablamos de la trayectoria de las empresas de la persona y hoy tampoco lo hemos tocado, o sea que ha sido el mejor episodio, yo creo. Y nada, un placer hablar contigo. Ya podemos hacer otro episodio que sea solo de tus proyectos, que también da para más de 1 hora seguro. Yo, encantado. Vamos, yo ni había visto que se había pasado ya la hora, ha sido como una conversación muy interesante. Y luego yo encantado de hacer parte 2 o las partes que haga falta, o sea que vale, encantado. Genial, pues nada, hemos arreglado el mundo en 1 hora más o menos, así que... Como mínimo hemos puesto ahí ideas interesantes. No lo estamos grabando a altas horas de la mañana, pero podría haber sido uno de esas conversaciones. Pues nada, David, muchísimas gracias y nada, nos volvemos a ver pronto. Gracias, Juanma, un placer.